algunas fotos no me salieron del todo bien, pero básicamente lo que vamos a empezar es a trabajar con la guía de cuerpo rígido, y ahora si hay una diferencia con lo que veníamos haciendo hasta ahora es que ahora los cuerpos tienen forma, tienen dimensiones. Entonces, al tener forma y dimensiones, tenemos claramente 6 grados de libertad, ¿no? 3 traslacionales, ¿sí? Arriba abajo, derecha al costado, izquierda a derecha, pero también tenemos giros respecto de ciertos ejes, ¿no? Y esos los dan, como les contó Rafael, son los que vienen dados por los ejes principales de inercia en un cuerpo dado. Para este celular que yo tengo acá, hay claramente 3 respecto al centro de masa, que es más o menos en el medio del celular. Entonces, este es una rotación posible. Después tenemos otra en este eje. ¿Y cuál es la que nos falta? Esta. En este eje. ¿Sí? Y una propiedad de los cuerpos rígidos es que la distancia de cada componente del cuerpo, de cada partícula, se mantiene a distancia constante, ¿sí? O sea, no es un cuerpo extenso como este que no es rígido, que este se puede torsionar. O sea, si yo quiero torsionarlo, lo tengo que romper. Entonces, eso me da algunas ventajas, que las velocidades de rotación básicamente van a ser las mismas para todos los puntos respecto a un determinado eje. Eso es lo que me indica básicamente. Y claro, en cada tipo de cuerpo voy a tener distintos ejes de simetría, qué sé yo. En el caso de la pelota, bueno, esta no es perfectamente esférica, pero ustedes se dan cuenta que cuál es el eje X, Y y Z. Bueno, lo defino arbitrariamente, pero sé que van a ser iguales los ejes de simetría, y eso, bueno, si no hubiera este verde y rojo acá, ¿no? Si fuera todo el mismo color, no podría distinguir ninguna dirección preferencial. Entonces es de esperar que la tendencia de giro sea igual para cualquier lado. Entonces, respecto del centro de masa, que está en el centro de la pelota, van a ser momentos de inercia que son todos iguales. Claro, después si tengo... Bueno, este no es un cuerpo rígido del todo, ¿no? Porque sonríe, se ríe, pero esto también es un cuerpo rígido, pero acá ya te la regalo. Bueno, si le dejamos la boca cerrada y no permitimos que la abra, esto también es un cuerpo rígido con un cierto centro de masa, que habrá que calcularlo, eh, y tendrá sus momentos de inercia que no son tan evidentes como este, pero los tiene, y son 3. Entonces, una cosa que uno hace es identificar el centro de masa, y a partir de ahí calcula los momentos de inercia, y a partir de ahí uno, viéndolo así, puede descomponer la energía del sistema como una energía cinética de traslación del centro de masa, y acoplado al centro de masa, alrededor de él, tengo las energías cinéticas de rotación respecto de cada uno de los ejes principales de inercia que son propios de cada cuerpo. Eso es básicamente lo que trabajamos con más o mayor dificultad en toda esta guía. Y en algunos problemas se vuelve un poco más obstruso, en otros no tanto. Los primeros ejercicios trabajan sobre esta idea, eh, que es tomar esta ecuación, ¿no? De velocidad, que es una velocidad respecto a un punto O, más las rotaciones alrededor de ese punto O. Fíjense que esta es la distancia relativa al punto O. Entonces, si yo tengo un sistema de referencia, un punto O fijo, puedo tener una nube de partículas que forman mi cuerpo rígido y que tienen rotaciones alrededor de algún determinado eje. Acá lo puse así genérico, como si fuera el trompo del que habló Rafael, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Entonces, y lo que uno termina haciendo es que este punto O va a terminar siendo el centro de masa. ¿Hay algo que modele los cuerpos de forma más real que el rígido? Es una buena pregunta.
Yo cuando cuento esto para los ingenieros, que les parece una cosa esotérica, porque en definitiva el momento de inercia termina siendo una matriz de 3×3, ¿no? Les digo, bueno, si esto no es un rígido, y eventualmente, si es esto, eventualmente tendré momentos de inercia que variarán con el tiempo, tendría que tener más conocimientos de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de fabricar piezas que sean rígidos para poder construir cosas que nos sirvan para algo. Y uno también trata de acotar los giros para que eso sea más eficiente si uno quiere construir una máquina. Quiero decir, yo tengo un eje de referencias cualquiera, yo acá te escribo el tensor de inercia, te escribo la matriz esta 3×3, que tendrá una componente IXX, IXY, IXZ, y van a tener todos los 9 números, probablemente sean distintos de 0 si yo pongo el eje Z así y X y Y de esta manera. Ahora, si yo de esa matriz después le calculo autovalores y autovectores, ¿qué es lo que estoy usando? Estoy buscando el sistema de referencia en el cual esa matriz es diagonal. Entonces, físicamente lo que yo hacía era buscar una matriz de múltiplo o no de la identidad, pero que sea una matriz diagonal, y los autovectores apuntarán donde tengan que apuntar para que eso se cumpla. Si no es rígido, estás en un problema. Entonces, ahí tenés que reinterpretar un poco todo. O sea, si lo pensás dentro de o sea, agarro esto ahora y le calculo los ejes principales de inercia, va a ser los mismos que con el celular. Pero ahora si yo esto le aplico una torsión, eventualmente, ¿qué quiere decir? Que estoy poniéndole en el sistema propio términos no diagonales distintos de cero. No sé, supongo que hay gente que estudia eso, yo en eso me considero completamente ignorante, pero debería haber, a ver qué dice Tomás Ferreira. Hay algo que ven los ingenieros que se llama método de los elementos finitos, que ayudan a leer cosas reales con mucho más detalle y mucha computación. Todos los ingenieros, dice Juan. Mecánica de los medios continuos, lo que uno termina haciendo, por ejemplo, en el método de los elementos finitos, uno escribe elemento por elemento sus propiedades y le pone leyes de interacción entre cada elemento. Entonces yo modelo todo esto como un mallado de muchas partículas, las que necesite. Bueno, para el celular es fácil, pero si yo quiero ver, por ejemplo, analizar mi respiración, hay gente, sí, si vos querés ver cómo respira una persona, tenés que mallar todo el sistema respiratorio, tener en cuenta que eso puede contraerse o expandirse, y eso ya no es un cuerpo rígido, claramente, y tenés que mezclar un poco de fluidos, tenés que mezclar un poco de mecánica, y bueno, se vuelven problemas de computación muy complejos los modelados, ¿no? Eh, Sería algo así como... de alguna manera sí, sería como particionar el cuerpo rígido en muchos pedazos, como no es rígido, en muchos pedacitos que no siguen las leyes de un cuerpo rígido, en el sentido de que no mantiene la distancia constante. Eh, Iba a decir algo que se me fue de la cabeza en este momento. Eh, Está claro siempre que cuando uno hace simulaciones, están muy buenas, y yo he hecho montones de simulaciones, pero acuérdense que siempre las simulaciones responden a la cuenta que ustedes les pusieron, que no necesariamente va a ser lo que el sistema realmente hace. No deja de ser un modelo y no deja de ser una aproximación. A veces más preciso que modelar con una compu el latido del corazón, por ahí es armarse un muñeco
con un corazón artificial y ver cómo late, porque a veces en esas cosas que parecen más artesanales, a veces esas cosas se terminan comportando más parecido al objeto que uno quiere modelar. O sea, no, es una pregunta vasta y como dice Juan, más vale que si vas a hacer un puente, sepas bien qué conviene considerar como un cuerpo rígido y qué conviene no pensar como un cuerpo rígido. Porque si vos construís todo tu puente en una sola pieza, pasan marchando un camión pasa marchando un ejército y lo rompe ese puente, ¿no? Pum, 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 le pega justo en la frecuencia de resonancia, lo quiebra. Entonces, es un poco y un poco, tenés que considerar qué partes son elásticas, cuáles no, y cuánto es el grado de no rigidez que te permitís. Una cosa que uno por ahí cuenta en la clase 0 de fluidos, o cuando habla de Bernoulli, uno les dice, esto ya me fui de la materia, ¿no? Pero ahora vuelvo. Si tengo dos hojas y soplo entre medio, si soplo, voy a estar arrastrando aire perpendicular a las hojas. Entonces no debería pasar nada. Pero sin embargo las hojas se juntan. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y bueno, al desplazamiento del aire le bajas la presión y si esas hojas están medio colgando ahí, se colapsan. Entonces, si vos pones dos edificios grandes, dos rascacielos, si pasa un viento muy fuerte entre medio, ¿no le pasará lo mismo? Entonces, esos efectos hay que tenerlos en cuenta. Si vos lo mantenés como un rígido, en algún momento lo vas a quebrar. Entonces, tenés que idearte cómo construir tu edificio para que eso no pase. O sea, no, uno a veces les hace chiste a los ingenieros, que saben solo hacer cuentas, pero hacete un rascacielos a ver si te sale. Para interacción fluida-estructura, dice Hugo, se usan modelos multifísica que pueden cambiar la matemática medio veterano. Claro, sí, sí. Vos tenés que ir viendo un sistema que se va retroalimentando. Entonces es un problema computacional difícil. No sé si difícil, pero sí que hay que tener en cuenta multivariables que hacen que estas cosas sean... no las puedes calcular a mano así nomás. A ver, alguien muy interesado. Bueno, nada. Entonces esas cosas uno las tiene en cuenta. Bueno, nada, entonces un poco es, si bien me parece que esta discusión es más interesante que lo que voy a contar a continuación, hay una seguidilla de ejercicios que sirven para familiarizarnos con la expresión que les mostré en la pizarra, que es el ejercicio 1 de la guía 5. En el ejercicio 1 de la guía 5 les hacen varias preguntas. Entonces, ¿dónde está? Show screen. Share screen. Entonces, bueno, acá justo me faltó un pedacito de hoja. El pedacito que me faltó es lo que puse en la pizarra recién, ¿no? Que la velocidad a un punto P es igual a la velocidad a un punto O más omega cruz la distancia entre el punto P y ese punto O. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Dejo de compartir un segundo. Esto que puse acá, ¿no? Bueno, en el ejercicio está la omega minúscula, pero a los efectos prácticos es lo mismo, ¿no? Yo puedo poner una omega minúscula y ya está. Entonces, la primera pregunta es si yo miro, está bien, perfecto, yo tengo mi punto P que lo puedo escribir así. Ahora, si yo me pongo otro sistema de referencia primado, ¿cómo podría escribir mi punto P? Y bueno, es fácil. Formalmente es primar todo. O sea, pongo de referencia un punto O' y a priori no sé si tiene la misma velocidad angular
y va a estar este referenciado al punto R0'. Entonces pregunta o dice muestre que estos dos son iguales. Entonces lo que uno tiene es, acá es hacer un poco de álgebra, pero bueno, hay que hacerla. Entonces yo lo que hice es, bueno, está bien, escribo mi punto P respecto al sistema O'. Entonces va a ser B respecto de O' más omega prima, producto cruz, RP menos R0'. Pero voy a hacer una manipulación matemática que es la siguiente. Saco y agrego R0. Y después hago propiedad distributiva. Entonces agarro omega prima cruz RP menos RO por un lado, que lo puse acá atrás, no sé si se ve bien. Y acá al principio puse omega cruz prima por R0 menos R0'. ¿Sí? O sea, hice distributiva, pero no seguí el orden de los términos al ponerlo. ¿Se entiende lo que hice? Es muy fácil, ¿no? O sea, suma y resta, hice distributiva y acomodé los términos, de manera que esto acá me va a quedar la descripción del punto B0 respecto de O', ¿no? Porque esta es la distancia que hay al punto B0. Pero el punto B0 era el punto de referencia del punto P en el otro sistema. ¿Sí? Yo quería comparar mi punto BP respecto de dos sistemas de referencia distintos. Entonces me las arreglo para que aparezca la referencia al punto BO. No sé si están haciendo comentarios en el chat. No me está saliendo. ¿Dónde está? Bueno, no sé si hay comentarios en el chat, no los veo en este momento. No sé por qué no me aparece. No, no comentamos nada. Ah, perfecto. Bueno, entonces nada, acá les va a quedar B0 y acá va a quedar omega prima cruz RP menos RO. Entonces, como yo estoy describiendo el mismo punto, lo que yo había escrito antes en el pizarrón era que BP era igual a B0 más omega sin primar, producto cruz, RP menos R0. Entonces no me queda otra que, si estoy describiendo el mismo punto, por comparación, que las velocidades angulares sean las mismas. Esta me sirve para poder decir, bueno, ya sé que todo es medio obvio, ¿no? Pero si tengo un cuerpo rígido, más vale que todas las partículas giren con la misma velocidad angular, porque si no deja de ser rígido. Después, el ítem B, que nos decía, el ítem B dice, dado un punto fijo O al cuerpo, si B0 y omega son perpendiculares, mostrar que para cualquier otro punto O' también resultan ser perpendiculares. Bueno, entonces acá lo que yo digo, bueno, ¿cómo escribo yo desde un sistema primado la distancia al punto O? Bueno, es esto de acá. Perfecto. Ahora, si tengo el punto BO y omega es perpendicular a B0, tiene que estar mediado por algún operador, por una distancia, un radio, que lo haga perpendicular a ambos y tenga la velocidad, ¿no? O sea, si tengo dos vectores perpendiculares, me tiene que dar un tercer vector perpendicular a ambos. Entonces es razonable pensar que B0 lo puedo escribir como omega cruz por una distancia arbitraria B. Entonces, si tengo eso en mente, y tengo en mente cómo escribir la velocidad de este punto, entonces reemplazo B0 por omega cruz B. Acá tengo este que ya estaba. Y en principio antes habíamos mostrado que la velocidad tenía que ser la misma, pero entonces yo ahora lo puedo escribir de esta manera. Y bueno, nada, o sea, si esto es distinto de 0, necesariamente
para que esto siga siendo distinto de 0, estos dos vectores tienen que ser perpendiculares entre sí y dar un tercer vector perpendicular a los demás, con lo cual este B0' tiene que ser perpendicular a omega, o sea que también tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando siempre del mismo cuerpo, entonces si la velocidad de rotaciones respecto al eje Z, lo va a hacer para todos. Después veremos bien cómo lo escribimos, pero tiene que partir para todos. El ítem C es muy fácil porque dice, es posible mostrar que en las condiciones anteriores, ¿no? Que hay un punto O' tal que la velocidad sea nula, y sí, cuando esto da 0, si esto da 0, tengo un sistema de referencia o un punto de referencia para el cual la velocidad se me hace nula. Y esto me sirve para buscar puntos de rodadura, o me sirve para buscar ejes instantáneos de rotación, porque básicamente el punto de rodadura es un punto donde está quieto todo, así que un poco apunta a eso este problema. El ítem D dice, bajo las condiciones del ítem anterior, mostrar que todos los puntos ubicados sobre una recta que pasa por O' y es paralela a omega, tienen velocidad nula. El famoso eje instantáneo de rotación. Entonces, escribo, no sé si se ve bien, pero amplío un poquito. Escribo la distancia, la posición de un punto S, como la distancia al punto', y le agrego una proporcionalidad que sea paralela a omega. Este lambda, bueno, va a ser tal que va a ser que las unidades den lo que tienen que dar, ¿no? Que eventualmente lo puedo escribir de esta manera, como B más R0. Entonces, lo meto acá. Si hago R0 menos RO', me queda que va a ser proporcional a ese vector paralelo, y bueno, claro, si son paralelos entre sí, la velocidad sigue siendo 0. Pero eso es lo que uno termina haciendo cuando busca el eje instantáneo de rotación, buscar una línea de puntos que sean paralelos al eje instantáneo de rotación. Entonces me puedo asegurar que en ese punto la velocidad es nula. Después muestro uno más y el resto quedan para ustedes. Es el ítem E. El ítem E que dice, el ítem E, dado el campo de velocidades para un cuerpo rígido, BP igual B0 más omega cruz ROP, demostrar la identidad que dice en el enunciado. ROP es la distancia entre RP menos RO, ¿no? Entonces, este ejercicio sale rápido, porque digo, bueno, paso este restando para allá. Me va a quedar, lo que tengo que hacer es básicamente despejar este señor de acá. Entonces paso esto restando, y claro, acá me queda una cosa ahí media ingrata, vectorial, que no sé cómo trabajarla. Entonces, un truco es volverlo a multiplicar por el vector omega en todos lados. Bueno, es medio antipático, pero no tanto, porque esto, después de todo, termina como siendo proporcional a una aceleración, pero no importa. O sea, yo puedo seguir igual, pero ahora miro este término, lo puedo reacomodar un poco. Esto es un detalle, porque a mí me gustaba ponerlo así, entonces lo di vuelta y le cambié el signo, y usé esta propiedad del álgebra lineal. Y lo que tiene de bueno es que ahora este omega.omega se me transforma en un escalar, entonces acá puedo despejar directamente ROP, bueno, a menos de un pequeño detalle, que acá me queda colgado. Pero no me pedían que despejara completamente, me pedían nada más que llegar a esta expresión de acá. Entonces si hago eso, ahora esta parte de acá la junto con lo del principio, esto acá hago distributiva, para que aparezca como está
como pide el ejercicio. Y esto de acá va a ser omega cuadrado de R0P menos este vector, que lo paso sumando, y después paso el omega cuadrado dividiendo, y ya está, ya se llegó. Y esto me da la distancia relativa a un punto P, perdón, el punto P relativo O. Puedo usar esta misma expresión para el centro de masa, y eso en general pasa cuando estos dos son perpendiculares. Entonces, si estos dos son perpendiculares, omega y ROP, este término se me va y sale directo, que es el ítem que sigue. Y después, bueno, piden otras cosas. En algún momento hay que meterse con el momento de inercia, pero eso lo desarrolló Rafael en la teórica. Si no, bueno, después lo preguntan, no hay problema. Entonces, uno después empieza a trabajar con propiedades de la matriz de inercia. Uno puede trabajar con la energía cinética y ver en qué condiciones me queda, ¿no? Cuando yo tengo la energía cinética, básicamente, nada, les hago el comentario, pero no les hago la cuenta, tienen este término, ¿no? Entonces la energía cinética básicamente es un medio de Vp al cuadrado. Entonces les va a quedar una cosa así. Y hay que hacer el cuadrado de estos dos. Entonces les va a quedar un medio de mb0' o b0, no importa, al cuadrado, más un término puro rotacional, bueno, mi pizarroncito no es el mejor para esto, y un término que va a ser rototraslacional. Entonces, les queda algo así. Entonces tienen que ver que este en general se hace 0. Entonces trabajan sobre estos dos. Y después de un rato de trabajar tienen que llegar a que la energía cinética es un medio de mv cuadrado más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. El punto es que hay que avivarse que estos puntos están referidos, al centro de masa. Entonces, respecto del centro de masa, uno puede desacoplar esto, y este momento de inercia es respecto del centro de masa. Entonces, esta velocidad O tiene que ser la del centro de masa, si no, no me va a salir. Y básicamente eso es lo que hay que hacer cuando uno construye los lagrangianos. Uno tiene que identificar dónde tiene los momentos de inercia y escribirlos de manera tal que les quede diagonal. ¿Por qué? Porque por varias razones. O sea, para muchas piezas conocidas uno ya tiene tabulado quiénes son los momentos de inercia. Entonces, uno ya sabe cuánto es el momento de inercia en Z, X e Y propios de una virome, ¿sí? O de una pelota, o de lo que se les ocurra. Bueno, de lo que se les ocurra no, porque si les tiro esto, no está tabulado los momentos de inercia de esta risa. Pero en principio, por ahí esa cuenta tenemos que hacer nosotros en detalle. Sigo compartiendo pantalla. Bueno, entonces, después, el otro ejercicio, disculpen, la verdad es religioso, si a alguno le da nostalgia, miren, es un cuaderno de la copia. Y es... Bueno, creo que ya lo dije, nunca presten las carpetas, por suerte tengo fotocopia de mi propia carpeta. Entonces, acá lo que les dan es este triangulito, es homogéneo, de densidad ρ, y lo que pide es hallar el centro de masa,
pide hallar los ejes principales de inercia y expresar el tensor de inercia en dichos ejes. Entonces, acá, bueno, ¿qué es lo que uno hace? Y básicamente cuando uno calculaba el centro de masa de un sistema, que era la suma de las masas por las posiciones de cada partícula dividido la masa total. Pero ahora no tiene una distribución discreta, sino que tiene una distribución continua. Entonces ahora, bueno, penuria, hay que integrar, no son integrales complicadas, pero es un poco hincha, entonces, bueno, si quiero calcular el X de centro de masa, por ahí tengo que hacer dos integrales, ¿no? La de la masa total y la de sumar todas las partículas. Bueno, la masa total es relativamente fácil porque en esencia les va a quedar ρ por el área de un cuadrado, pero si lo quieren... bueno, acá hay algún comentario de alguna pregunta que alguna vez me hicieron cuando conté este ejercicio, entonces lo puse así resaltado, pero ojo se reemplaza después de integrar, no sé, se ve que alguien me preguntó, ¿puedo reemplazar antes? Y le habré dicho no, ojo, entonces debo dejar el comentario, pero es un comentario que no es para ustedes, pero bueno, ahí está. Entonces tengo la densidad por el área, y bueno, acá el único truquito es que tengo que parametrizar la curva en y, porque es una integral que depende de x y depende de y. Entonces, como tengo más masa cerca de la altura máxima, claramente el centro de masa no está en el centro, sino que está corrido hacia el origen. Pero bueno, es una cuenta que sale relativamente rápido, teniendo la parametrización, sabiendo qué integral hay que hacer. Les queda acá un ρ por x, primero integran en y, desaparece un a menos x acá, después, bueno, integran entre 0 y a, y nada. Acá les queda a sobre 3, obviamente si hacen la misma integral en y, les va a dar lo mismo. Bueno, la ventaja de estos ejercicios es que incluso hasta este en particular hasta lo pueden sacar geométricamente al centro de masa, que es el baricentro. Y bueno, si quiero considerar la tercera dimensión, obviamente este es problema 2D, o sea que el z del centro de masa es 0. Entonces, ahí ya tengo lo primero que piden, centro de masa. Ahora hay que calcular el tensor de inercia. Entonces, el tensor de inercia es básicamente esto. Va con la sumatoria si es una distribución discreta, y va con la integral por cada elemento de masa si es una distribución continua. Y la gracia acá es que uno lo hace respecto de la posición de centro de masa. Ojo con eso, ¿no? Entonces, acá lo que tenía, no sé si se lee bien mi letra, traté de hacerlo. O sea, acá no fui prolijo para ustedes, o sea, lo escribí para mí, pero creo que se entiende la letra. Acá básicamente lo que estoy haciendo es la delta JL y les resto las posiciones J y L, donde J y L son las componentes de mi elemento matricial. Entonces cuando quiera el IXX, acá voy a tener el módulo cuadrado de R, del R que estoy considerando, este va a dar 1 y tengo que restar estos dos, que en esencia es esto de acá. Entonces el módulo es este, y le tengo que restar la otra componente. ¿Sí? Acá fíjense, hay un pequeño detalle. Acá el detalle es que, bueno, este es el módulo es esto, multiplicado por la delta 1, 1, entonces me queda este término acá, y acá le voy a estar restando la componente x con la componente x, porque estoy haciendo ixx. ¿No? Entonces, bueno, lo que termina pasando es que este con este se va, o sea que en esencia, calcular el momento de inercia, en este caso, va a ser ρ por las distancias en y, o sea, en el eje perpendicular a lo que estoy mirando. Bueno, después una vez que uno tiene en claro cómo plantear esta cuenta, sale en este caso relativamente fácil, no hay mayores misterios.
Bueno, es cuenta, cuenta. Acá creo que se las puse explícitamente. Si no cometí ningún error. Acá no se ve bien, pero es un 18avo por la masa total por A cuadrado. Bueno, acá hice un poco de manipulación, ya sabiendo cuánto daba M, porque fíjense que en el ítem anterior, en la igualdad anterior está expresado en términos de la densidad. Pero bueno, yo quería expresarlo en términos de la masa total, entonces ahí reacomodé un poquito las cosas, recordando que un medio de ρ por A cuadrado era la masa total, ¿no? Que era la cuenta que habíamos hecho antes, que está por acá arriba, esta de acá. Y bueno, nada, entonces tenemos la masa, tenemos el centro de masa, tenemos el momento IXX, el III sale parecido, el IXY, bueno, ahí solo tengo el término restado, ¿no? Porque la delta de Kronecker vale 0 cuando, o sea, el módulo cuadrado a la distancia del centro de masa por la delta de Kronecker, cuando uno mira la dirección XY, se hace 0. Entonces le tengo que restar la componente X respecto del centro de masa por la componente Y. Y después vuelvo a integrar con la misma parametrización de antes porque es un triángulo. Y son estos 2 o 3 ejercicios que vienen ahí, son más o menos de la misma manera. Bueno, acá tienen la cuenta detallada porque la hice para mí, entonces acá están todos los pasos. Bueno, ahí justo me faltó, saqué mal la foto, falta un ρ por A cuadrado, por A cuarta. Este reglón no lo vean, entonces el término, si se acuerdan, el término XX daba un 18avo, y entonces ¿por qué aparece un 72avo acá? Porque básicamente hice la cuenta explícita, pero consideré un factor un medio, lo puse todo en términos de este 72, puse un medio por ahí, entonces acá me parece que tendría que haber habido, a ver, ahora me entró la duda si acá no tendría que haber puesto un 4 y un 4 acá, pero es a menos de un factor 2, les va a quedar de este estilo la matriz. Supongamos que hice bien la cuenta. Entonces, les queda esto. Ahora, a ver, déjenme revisarla. Creo que está bien hecha, pero... sí, acá aparece un 36. Porque lo expresé en términos de ρ por A cuarta. Entonces multipliqué y dividí por 2 para que me aparezca un 72, que es el mismo 72 que me aparece en el término cruzado del momento de inercia. Entonces lo dejé expresado en ρ por A la cuarta, así que es correcto. Me queda los términos diagonales igual a 2, los términos no diagonales me van a quedar 1 con estos factores comunes. Esto de armar matrices es la misma estrategia que hicimos para pequeñas oscilaciones, ¿no? Porque después de todo el tensor la matriz de inercia es un elemento matricial después de todo. Bueno, acá lo hice para 2 dimensiones, extenderlo esto a 3 dimensiones no debería ser muy difícil, es agregar ceros acá y un 1. Entonces, si quiero buscar eso sí estoy en la matriz diagonal, claro. Y entonces, ¿cómo hago para buscar los ejes principales? Y me conviene hacerlo primero en 2×2. Entonces saco los autovalores y los autovectores de este sistema. Si calculan los autovalores, les van a dar los 3 y 1, o sea que en el eje principal 1 va a haber un 3, y en el eje principal 2 va a haber un 1. De ahí puedo sacar los autovectores, y acá yo ya los puse normalizados, y después la extensión a 3D es directa, ¿no? Porque le agrego un 0 acá, un 0 acá, y como tiene que ser una base de ley, acá aparece un 1. ¿Y cómo se escribe entonces?
en esta base de autovectores, mi matriz de inercia es diagonal. Entonces, a la que yo acá elegí poner como dirección 1 el autovalor 1, como dirección 2 el autovalor 3, podría haberlo elegido al revés. El único cuidado que tengo que tener es que después la elección de los autovectores sea consistente. Y acá, ¿por qué aparece 4? Porque en la ubicación de los ejes principales de inercia, el eje Z es la suma de los otros dos. Eso es fácil de verlo si ustedes ven la definición del tensor de inercia, que era acá arriba, por acá arriba está, cuando empezó el ejercicio, que es este. Entonces, cuando estoy en la dirección ZZ, ¿no? La dirección ZZ, esta delta de Kronecker es 1, entonces me va a describir el vector en el plano horizontal, el plano perpendicular a Z. Y estos, como estaba en un problema 2D, me dan 0. Entonces, cuando desarrollo esto es como haber sumado las componentes XX y la componente II. Lo pueden ver, desarrollan esto y les sale directo. Entonces, cuando estoy en los ejes principales, puedo directamente escribir la suma, y con los autovectores, entonces yo ahora sé para dónde están los giros naturales de este triángulo. Entonces acá los grafiqué. El 1, 1, 0 es este, que llame 1. El menos 1, 1 es el que llame 2. O sea, esto quiere decir que tendría que haber puesto al revés, ¿no? Y el Z que sale de la hoja del pizarrón. Entonces ahí encontré, encontré el centro de masa del sistema. Encontré los momentos de inercia respecto al centro de masa para el sistema de coordenadas que yo elegí, y después, haciendo un problema de autovalores y autovectores, encuentro los ejes propios o ejes principales de inercia de la pieza a la que yo le estoy haciendo esta cuenta. Entonces, este triángulo, si considero el eje 1, va a estar rotando, acercándose a ustedes, ¿no? O sea, esto de acá. No tengo ningún triangulito para mostrarles, ¿sabes? Bueno, voy a agarrar la hoja de otra clase. Voy a convertirla en triángulo. Ahí les muestro. Bueno, una clase de leyes de Kepler que se me convirtió en triángulo. O sea, tengo esto acá. Tengo este triángulo, ¿no? Entonces, un eje principal de inercia es este. Entonces, un giro va a ser así, respecto de esto. El otro va a ser así. El menos 1, 1. Y el que es en Z va a ser así. ¿Sí? Sí, gracias. Ahí veo los comentarios. Sí, efectivamente había hecho la cuenta y el 36 y el 72 tenía que ver con que usé la densidad. Gracias. Bueno, ese es el problema, el que acabo de hacerles, y creo que si no está completo está bastante pautado. Es el problema 2. Y después los demás salen con la misma estrategia, no hay grandes misterios. Bueno, serán geometrías un poco más difíciles, pero no hay inconvenientes. Después en el problema 4 nos piden hallar la energía cinética de diferentes sistemas. Yo voy a hacer, a ver, en el parcial
preguntaban el momento de inercia del aro. Ah, sí, eso lo indignó mucho a, a Juan. Bueno, entonces voy a contarles un poquito el primero del ejercicio 4, que con 2 barritas se forma un triángulo. Un triángulo que, bueno, puede, no me acuerdo si está armado de tal manera que sea un triángulo equilátero, pero es esto, ¿no? Justo en la foto no le saqué la foto de la figura, entonces las muestro acá. La historia de esta pizarra no se la afané a ningún nene. Claro. Me la regalaron a mí cuando tenía 5 años. Y jugaba, que era maestro, qué sé yo, pero nunca pensé que la iba a usar realmente para trabajar. Entonces el sistema tiene esto, ¿no? Es una varilla que están unidas acá, punto A, 2 varillas, de largo L, y hay 2 puntos acá, O y B. Entonces ya nos dan todo incluido. Nos dicen, este sí, este es X. Entonces lo único que tengo que hacer es la cuenta. A ver es la tapa de Dark Side of the Moon. Ah, bueno. Entonces tengo esta situación, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es, a priori, calcular la velocidad de esto. Esto se puede caer, ¿no? O sea, lo que puede pasar es que esto haga este giro, entonces baja todo, este se corre, eventualmente este también. No me acuerdo si el O estaba fijo o el O estaba móvil. OA y AB son 2 varillas delgadas homogéneas de longitud L unidas por una bisagra en A. La varilla OA gira en el plano de la figura alrededor del punto O. Bueno, el punto O es el fijo. Y el punto B se desliza a lo largo del eje X. Obviamente uno acá no tiene rozamiento, no hay nada raro. O sea, es un problema súper idealizado como todos los que hacemos. Entonces, uno va a tener un movimiento de traslación, que es básicamente el del centro de masa. Este problema tiene tanta simetría que podría considerar los centros de masa separados de cada uno y sumarlos. Entonces, yo podría ver cómo viaja este centro de masa, que me va a dar una energía cinética, como las que calculábamos hasta antes del parcial, y lo mismo para este. Claro, va a haber un ángulo de rotación, ¿no? Este yo lo llamé tita A, y a este yo lo llamé tita B. Y esto va a tener una cierta velocidad de giro. Pero esto ahora es una varilla, no son 2 partículas. Entonces, yo tengo que considerar también la velocidad cinética de rotación alrededor del centro de masa. Entonces, para eso necesito conocer los momentos de inercia, pero en este es fácil, porque para una varilla particular de ancho despreciable, si esta es la dirección Z, y estos son X y Y, entonces el IZ es 0, y el I sub X es igual a I sub Y, es un 12avo de M por el largo al cuadrado. Este acá se hace 0 porque el espesor de esto es 0. ¿No? Y es bastante razonable porque si yo agarro el lápiz, ¿cuál es la dirección más fácil para hacerla girar? Sobre el eje, sobre este eje. Este movimiento es mucho más fácil que este movimiento o que este movimiento. No sé si lo hice bien. Este y este.
me cuesta mucho menos hacer esto. Entonces el momento de inercia en Z tiene que ser mucho más chico que los otros dos. ¿Respecto de quién? De los ejes principales de mi lápiz, ¿no? que está funcionando de hecho como una varilla. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Yo después esto, si puedo, se los escribo prolijo, y si no, al menos les paso después la foto de esto, la pongo en la página. No está muy explicado todo esto que hice acá, pero bueno, con el video y con lo que están escuchando ahora más o menos sale. Entonces, lo primero que hice fue escribir las coordenadas de centro de masa para cada varilla. Acá está, XA es L sobre 2 coseno de tita A, L sobre 2 seno de tita A. ¿Sí? Y después hago su derivada, que no tiene ningún misterio. Y después escribo las coordenadas en este sistema para la varilla B. En X la varilla B es la suma de las dos. O sea, tengo que escribir, está bien, yo sumo las posiciones del centro de masa, pero la posición del centro de masa relativo al punto O, la tengo que escribir de esta manera, completa, ¿no? Porque si no estaría describiendo mal el punto X. Y el punto Y no tiene problema. Entonces, el punto Y solo va a depender de la velocidad angular de B, pero el B es una combinación de los dos, ¿no? Pero básicamente sabemos que tita B y tita A están vinculados de esta manera, con lo cual las velocidades de uno va a ser menos la velocidad del otro. Pero bueno, nada. Y si no son iguales, no son iguales. Entonces uno puede escribirlo de esta manera. Y después vinculará lo que tenga que vincular. Pero acá ya tengo escritas las contribuciones a la energía cinética de cada uno. Acá no hice el paso final, que era plantear esta condición. Porque bueno, se ve que me habré quedado pensando en construir algún parcial donde estos fueran diferentes. Pero quedó ahí la idea, pero nada, lo único que falta es plantear esta condición de vínculo. Para la parte rotacional, entonces para cada varilla, yo tengo que escribir ejes principales. Yo lo elegí de manera tal que el eje 2 se me vaya para adentro, siempre respetando la regla de la mano derecha. Entonces la velocidad angular de A va a ser un giro alrededor de la coordenada 2, ¿no? Que está oficiando de Z acá. ¿No? Acá está la cola de la flecha, va para adentro, y es en sentido horario, entonces menos tita A punto, en la dirección 2, y otro tanto será para esta otra. Entonces, y lo que me falta es proyectar, proyectar estos ejes principales en términos del sistema de coordenadas original. Y bueno, esta tiene una componente positiva en X y una negativa en Y. El 2, ahora le agrego la tercera dimensión para que quede prolijo. Y lo propio hago acá. Pero ahora, bueno, y acá les puse el dato de los momentos de inercia. Eso, en realidad lo van a calcular en el del triángulo, en el del cono. Bueno, está también les pide el ejercicio que lo hagan para la esfera, pero en realidad los resultados son conocidos, pero nada, es como para ver si es una manera fácil de chequear que uno aprendió a calcular bien los momentos de inercia con algo súper conocido, pero obviamente en el parcial nadie va a pretender que deduzcan el momento de inercia de una varilla o de una esfera. Usan el dato y ya está. Bueno, entonces tenemos esto en los ejes principales de inercia.
la energía cinética de rotación va a ser el momento de inercia por cada velocidad en cada componente, y para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Y bueno, nada, queda esto. Es simplemente esto. Y ahí terminé. Este sería escribir la energía cinética total. Después, bueno, eventualmente, si quiero construir el lagrangiano, bueno, el lagrangiano siempre es más fácil porque es solamente la fuerza de la gravedad. Si acá hay gravedad, solo actúa en el centro de masa, con lo cual en esencia sigue siendo un problema puntual. Bueno, ya si le agrego algún resorte o alguna cosa rara, se va a complicar el problema, pero no debería presentar mayores inconvenientes por lo menos 5 o 6 primeros ejercicios. Después ya vienen ejercicios con disposiciones más complicadas, con mancuernas, donde por ahí hay que empezar a aplicar los ángulos de Euler. Pero bueno, ya eso por ahí ya es más tema de la clase que viene. Dejo de grabar. Ahí lo pausé.